en el libro de los Hechos, el capítulo 27, el versículo 22, varios versículos vamos a leer de ese capítulo. Y el versículo 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida, no solamente de la nave, solamente de lo material. Estas eran palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había zarpado, o prácticamente no era una embarcación solamente de él, sino también de 276 presos que iban rumbo a Roma, en un barco que había zarpado de Alejandría, Egipto, cargado de trigo. Iba rumbo a Roma y por el camino levantaron a esta cantidad de presos, donde iba también el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también iba preso, pero no por delitos, sino por predicar el evangelio. Y como sabemos que en aquel tiempo también a veces predicar el evangelio era un delito, así que muchas veces estuvo Pablo preso. También lo tuvo Pedro, también lo estuvo Juan, muchas veces estuvo preso en la cárcel por predicar el evangelio, y ahora va rumbo a Roma para hacer declaraciones ante César. Entonces van en ese barco que parte desde Alejandría, y en ese barco se levantó una gran tempestad, de tal manera que ellos perdieron la esperanza de conservar la vida. Tuvieron 14 días perdidos en alta mar, sin sol, luna, estrellas. No tenían orientación ninguna, no tenían una brújula, no tenían sol, no tenían estrellas. Estaban perdidos totalmente porque una furiosa tempestad había dado contra el barco. Pero en una noche el ángel del Señor visitó a Pablo, gloria a Dios. Entre esos tripulación de 276 presos, más algunos más, había un hombre de Dios, y eso hace que las cosas sean distintas. Y el ángel del Señor estuvo con Pablo esa noche, y por eso dice que lo animó a decir: Pablo, no tengas temor, porque no se va a perder. Dios te ha entregado a todos los que navegan contigo. Y por eso que al otro día él dice: ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vidas humanas. Tened ánimo. Yo no dejo de asombrarme de la vida del apóstol Pablo, que en medio de una gran tempestad, una gran tormenta, tenía paz y tenía gozo para compartir a aquellas personas que estaban con él. En este mundo donde nosotros vivimos, también es un mundo que se levantan tempestades a menudo, y a veces nosotros como creyentes perdemos la paz, mientras que alrededor nuestro en esta vida navega mucha gente con nosotros que necesita paz y necesita aliento. Porque no hay tormenta, hermanos, que puedan obstaculizar la presencia, la paz, el favor de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo que hace diferente a una persona, a un hombre y una mujer de Dios, a una persona que no tiene a Dios. Porque el cristiano, el que tiene a Dios, tiene paz no solamente en la bonanza, sino en el momento también de la tormenta. Y esto hace la diferencia entre cristiano y cristiano. Pablo, en medio de esta gran tempestad que se levantó, podía tener paz, podía tener gozo y podía impartir tranquilidad a los que navegaban con él. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida, sino solamente de lo material. Qué importante, hermanos, es tener la paz de Dios en nuestros corazones. Y hay tres cosas que son fundamentales
para que nosotros podamos tener paz en medio de la tormenta. Una canción que cantábamos hace un tiempo, ahora hace mucho que no la cantamos, que dice: puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Se puede tener paz en medio de la tormenta. Y hay tres cosas que son fundamentales para disfrutar de la paz de Dios en medio de las tormentas de la vida. La primera de ellas está también aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 27, el versículo 21. Llegó un momento en que Pablo le dijo a toda esta gente cuál era la razón por la cual ellos habían experimentado y sufrido una gran tormenta. Y entonces Pablo le dice: como hacía ya muchos días que no comíamos, puesto en pie y en medio de ellos dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. ¿Cuántas personas le va mal en la vida? Y no es porque sea el destino, sino por las malas decisiones que ha tomado. Hay problemas que bien se podrían evitar si nosotros hubiésemos tomado otra decisión en la vida. Si hubiésemos oído y seguido más la voluntad de Dios. Y en el momento de tomar una decisión hay dos cosas muy importantes que pesan mucho en el momento de tomar una decisión, y está aquí también en el libro de los Hechos. En el capítulo 27, el versículo 10, el apóstol Pablo ya les había advertido acerca del peligro que podrían enfrentar. Entonces dice el versículo 10 del capítulo 27: varones, veo que la navegación va a ser muy peligrosa y va a resultar en pérdida. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, y no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras propias vidas. Lo que estoy diciendo es que este naufragio podría haber sido evitado si tan solamente hubiesen escuchado al apóstol Pablo. Mucha gente vive y sufre en esta vida, y algunos sufrirán hasta el fin de su vida problemas. Algunos de ellos tal vez serán irreversibles, pero no será que no es el destino, porque muchas veces decimos: pobre persona, ese es su destino. No. John Maxwell, el que escribió el libro sobre liderazgo, que algún día lo vamos a leer ahí, él dijo que en la vida, el 10% de la vida es de lo que ocurre, y el 90% es de nuestra reacción o de nuestras decisiones. El apóstol Pablo fue bien claro. Después que Dios le habló, él le dijo: decirle a esa gente y tranquilizar a esa gente, porque no va a haber pérdida, ellos por lo menos van a salvar su vida. Y Pablo dijo: varones, tengo que decirle una cosa. Esto nos ha pasado porque ustedes no me escucharon a mí. Y escuche bien lo que yo le voy a decir, porque dije que en el momento de nosotros tomar una decisión hay dos cosas que pesan mucho sobre nosotros. La primera de ellas está allí en el versículo 11. Escuche lo que dice: pero el centurión daba más crédito a la palabra del patrón de la nave que a lo que Pablo decía. No es ninguna novedad que la gente le dé más importancia a lo que dicen los amigos, a lo que dice la sociedad, que lo que dice Dios. La mayoría de las veces que tomamos decisiones, tomamos basado en lo que la gente puede decir o en la opinión de los demás, y desechamos muchas veces el consejo de Dios.
Pablo le está diciendo: varones, señores, es peligroso zarpar en este momento, porque Pablo sabía mucho sobre navegación y conocía el tiempo. Y le dijo: muchachos, esto va a ser muy peligroso salir de este lugar. Y la gente escuchó, pero no tuvo en cuenta lo que Pablo decía. ¿Qué sabe este predicador? Es más importante, dice el centurión, que era el que dirigía esos 276 reclusos o presos. El centurión daba más crédito a lo que decía el patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces dije recién que en el momento de nosotros tomar una decisión pesa mucho lo que la gente opina. Y por eso muchas personas le va mal en la vida, porque las decisiones que tomaron fue en base a la opinión de los demás y desechando el consejo de la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Le daba más crédito. ¿Cuántas personas le dan más crédito a lo que opinan los amigos? Le dan más importancia y más valor lo que opinan los compañeros, los amigos, que el consejo que le da el padre o le da la madre, o el consejo que Dios nos da para tomar decisiones. Y hay otra cosa importante en el momento de tomar decisiones que pesa mucho, es lo que encontramos en el versículo 12. Y la Biblia dice que siendo incómodo el puerto para invernar. Por eso la gente, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar, diciendo: no. ¿Sabe cómo se llamaba este puerto? Según lo que dice aquí el libro de los Hechos, se llamaba Buenos Puertos. Y no era muy cómodo pasar el invierno en ese lugar, pero era lo más seguro. Y escuche lo que dice la Biblia: siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar. Salir. Yo sé que a veces se pone medio incómodo tener que ir a la iglesia. Ser cristiano no es fácil. Es un poco incómodo a veces ir a la iglesia, levantarse temprano, tener que orar, leer la Biblia y suspender algunas cosas del mundo, porque nos es más fácil. Y tal vez sería más placentero estar en una cancha de fútbol que estar en la iglesia. Es medio incómodo tener que venir a la casa de Dios, porque a esta hora podríamos estar mirando televisión o mirando un partido de fútbol y tenemos que estar aquí. Pero es lo más seguro. Y por eso mucha gente no sigue a Dios, no busca a Dios, y después les pasan cosas terribles y siempre están culpando a Dios. Pero no es Dios. Son las decisiones que nosotros tomamos en base a lo que la gente opina y en base a lo que me queda más fácil. Porque ser cristiano no es fácil. Claro que es un poco incómodo a veces tener que suspender algunas cosas de esta vida para poder ir a la iglesia, y por eso la mayoría no lo hace. Pero es lo más seguro para un tiempo y para un mundo donde la tempestad es inevitable. Porque no podemos pensar en un mundo que no nos venga tempestad en algún momento. Hay tempestades en la vida, pero qué importante, siendo incómodo, la gente dijo: bueno, vamos a zarpar, vamos a tomar una decisión, porque es muy incómodo estar aquí. Al hijo pródigo también era incómodo estar en la casa del padre. La Biblia dice en Lucas capítulo 15 que llegó un momento que dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me pertenece, porque me quiero ir de este lugar. No me siento cómodo acá. Hay muchas restricciones. Yo quiero placer. Yo quiero experimentar nuevas emociones. Yo quiero adrenalina. Yo quiero algo. Me es incómodo estar en este lugar. Y el padre le dijo: está bien.
Y él se fue al mundo y se marchó, como dice la canción, y a su barco lo llamó libertad. Qué lindo verme libre de esas cosas. Pero cuando la tempestad vino sobre su vida, cuando se encontró como un miserable entre los cerdos, la Biblia dice que él reflexionó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿De quién fue la culpa? ¿Fue del padre? ¿Fue del destino? No, fue de su decisión equivocada. Y recién se dio cuenta que se había equivocado en la vida. Pero menos mal que, como dice también esta canción de Luis Perales, y regresó. Ojalá mucha gente que me está escuchando, no sé de dónde, no sé en dónde, puede estar pensando en esta palabra: es tiempo de volver al Señor. Y aquí escuche bien lo que dice el Salmo 81, porque nosotros somos muy de culpar. Culpamos a la sociedad, culpamos a los gobernantes, culpamos al destino, y también Dios no se escapa de nuestra culpa. Pero escuche bien lo que dice el Salmo 81 del versículo, ¿es el 11 ese? Al 15, por ahí 16. Pero mi pueblo, escuche bien, mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. ¿Cuánta gente está pasando por una tempestad terrible en su vida, sufriendo en su casa, su familia, sus hijos? Es que no quisieron escuchar a Dios. Israel pasó por muchos momentos de dolor en su vida. Solo Hitler mató más de 6 millones de judíos. ¿Quién tiene la culpa? La Biblia dice, los dejé por tanto en la dureza de su corazón y caminaron según sus propios consejos. Dureza de corazón, tomaron decisiones de acuerdo a lo que sentía su corazón. Muchas personas a veces dicen: yo hago lo que siente mi corazón. ¿Cuán equivocado está? Porque la Biblia dice que tu corazón y mi corazón es lo más malo que hay en esta vida. La Biblia dice que el corazón es malo más que todas las cosas y perverso, y que no hay quien lo conozca sino solo Dios. Y algunas personas dicen: yo hago lo que siente mi corazón. Estará siempre equivocado. Tienes que hacer lo que la Biblia dice, y muchas veces lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer va en contra de lo que siente el corazón. Y caminaron según sus propios consejos. Se aconsejaron a ellos mismos. ¿Quién nos aconseja en nuestro caminar? El versículo siguiente: oh, si me hubiera, Dios se lamenta y dice, si me hubiera escuchado, no estarían pasando por eso. La realidad sería otra. Sería muy distinto su vida. Si me hubiera escuchado a Israel, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a todos sus enemigos y vuelto mi mano contra su adversario. Mire lo que Dios dice y lo que el pueblo se perdió por no escuchar a Dios. Los que aborrecen a Jehová se lo habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña los saciaría. Dios dice: todo esto podría haber hecho por el pueblo. Todo esto se perdieron por no haberme escuchado a mí. Dije que la primera cosa que es importante para nosotros tener victoria en las tormentas de la vida es escuchar a Dios.
La Biblia dice: escucharé lo que habla Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a su santo. No podemos pensar en una vida sin tempestades. Sería lo mismo que alguien quisiera cruzar el Atlántico, yo sé, el océano Atlántico, el Pacífico, lo que sea, y aventurarse a no tener ninguna tempestad, porque es imposible. El océano Pacífico, ese nombre lo puso Fernando de Magallanes el 24 de noviembre de 1520, cuando navegando con sus 3 naves pasó del Atlántico a que él lo llamó Pacífico, que quiere decir tranquilo. Ese nombre lo puso él. Y si usted mira, pareciera que sí, sus aguas están tranquilas, pero en realidad no lo es. No existe océano tranquilo. Y la Biblia dice, mira lo que dice la Biblia en el capítulo 57:20 de Isaías: pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. El Señor compara en la vida del ser humano con el mar. Es imposible pensar en un lugar, algún océano que no haya tempestad. Hermanos, en este mundo hay tempestades. En este mundo ahí se levantan tempestades. Y la Biblia dice aquí que en este mundo estamos nosotros, que los impíos, donde hay gente impía, lejos de Dios, y que son como el mar que está agitado y no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y basta estar en sus playas para saber que sus olas lanzan cieno y lodo. Así es el mundo en que nosotros vivimos. Por eso nosotros, para vencer las tempestades de la vida, si queremos ser como el apóstol Pablo, que en medio de una gran tempestad de 14 días pudo estar en paz y pudo tener paz y pudo tranquilizar a la gente diciendo: tengan buen ánimo. El único que puede decir eso en medio de un mundo lleno de tempestad son los que son como el apóstol Pablo, hombres y mujeres de Dios que escuchan lo que Dios dice. Pero aquí Pablo dijo: hubiera sido, por cierto, muy importante, si me hubieran escuchado, no habrían pasado por esta tempestad. Muchas de las tempestades de la vida no son el destino, sino resultado de nuestras decisiones. Una segunda cosa importante que encuentro aquí en la Biblia, en este capítulo 27 del libro de los Hechos, para nosotros tener victoria en medio de las tempestades de la vida, es estar seguro de a quién pertenezco y a quién sirvo. Porque una cosa es pertenecer a una iglesia y una denominación, pero otra cosa es en nosotros estar seguro que le pertenezco a Dios, porque yo he entregado mi vida y Él me ha comprado. Y también la Biblia dice: sirvo a Dios. En el versículo 23 el apóstol Pablo dice: porque el Dios de quien soy y a quien sirvo, el ángel estuvo conmigo esta noche. Por eso es muy importante nosotros estar seguros a quién pertenecemos. ¿Pertenecemos realmente a Dios?
¿A quién servimos? ¿Servimos a Dios o servimos al hombre? ¿Nos servimos a nosotros mismos o nos servimos de Dios? Porque una cosa es servir a Dios y otra cosa es servirse de Él. Hay mucha gente que se sirve de Dios, de su gracia, su perdón, su ayuda, su bondad, pero no le sirven a Él. Y entonces, en esta vida, en el capítulo 6, no sé si puse ahí Daniel 6:20, mire usted que es importante esto de saber que tú perteneces a Cristo. Ya no pertenezco más al mundo, ya no pertenezco más a esta sociedad pecaminosa. Yo pertenezco a Cristo, estoy en este mundo para hacer luz y para hablarle a la gente y para animar al que está perdido, pero yo no lo pertenezco más. Jesús dijo en un momento dado: el príncipe de este mundo viene, pero yo nada tengo con él. Hay mucha gente que quiere tener con Dios y a la vez tener con el mundo. Yo no pertenezco más al mundo, no quiero saber nada más del mundo. Estoy en este mundo para hacer luz y para ayudar a la gente, pero yo pertenezco y sirvo solamente a Jesús. ¿Y tú? ¿A quién perteneces? ¿A quién sirves? Mira la importancia de uno pertenecer a Dios y servir a Dios. Capítulo 6, versículo 20 del libro de Daniel. Cuando Daniel fue arrojado en los fosos de los leones, la Biblia dice que el rey con dolor, porque Daniel era muy querido, pero la presión de la gente era tanto que él tuvo que echar a Daniel en el foso de los leones. Así que dice que él no durmió toda esa noche pensando en la vida de Daniel. Al otro día temprano él va al foso de los leones y empieza a gritar: Daniel, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Oh, aleluya. Y Daniel dice: oh rey, para siempre vivas. El Dios envió su ángel y tapó la boca de los leones. A veces la gente no le da importancia el servir a Dios y pertenecer solo a Él, porque esta vida nos ofrece tantas cosas y estamos tan atados a esta vida que a veces descuidamos las cosas de Dios. Y a veces tenemos tiempo para todo, pero no para servir a Dios. Pero mire que va a pesar en el momento de la tempestad. Así que la tempestad vino sobre Daniel y fue a parar en el foso de los leones. Pero allí Dios envió a su ángel, porque Daniel no pertenecía ni al rey ni a Babilonia, sino que pertenecía a Él. Y a los que pertenecen a Dios y a los que sirven a Dios, Dios va a descender con sus ángeles, no importa la tempestad que venga, y los va a salvar. ¡Aleluya! Y Pablo dice en el versículo 25, y esta es la tercera cosa: tened ánimo, porque yo confío que será así como Él dijo. Cuando tú tienes plena confianza en lo que Dios dijo y te basas no en tus sentimientos, no en tus emociones, ni en la opinión de los demás, sino en lo que Dios dijo, siempre te saldrá bien. Tenemos que confiar en lo que Dios dice. Tened ánimo, porque yo confío que será así. Pablo está animando y está diciendo: muchachos, hemos pasado por un momento muy difícil que casi perdimos la esperanza de conservar la vida. Y esto fue por una equivocación, un error nuestro, fue nuestra decisión. Pero lo que quiero decirles es que tengan ánimo, porque si ustedes ahora se arrepienten y cambian su forma de pensar, Dios los va a salvar. Y esto es lo que quiero decir, no solamente para los que están aquí, sino para los que me escuchan también. No importa la tempestad que estés viviendo, producto de tus propias equivocadas decisiones, si hoy tú te arrepientes y te vuelves al Señor, el Señor no tendrás pérdida, como dice aquí.
El Señor dice, no van a perder nada de su vida. Al contrario, tú vas a salvar tu vida, vas a salvar tu familia, vas a salvar tu matrimonio. Si realmente tú reconoces que viviste muchas veces en forma equivocada, pero hoy te vuelves al Señor arrepentido, el Señor te va a devolver y no habrá pérdida. Aleluya. Oh, Jesús, póngase de pie, hermanos, y vamos a hablar con el Señor esta noche. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a orar al Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria a su nombre, Jesús. Oh, el Señor es poderoso. El Señor es maravilloso. Qué bueno es contar con la presencia de Dios, con la paz de Dios en medio de las tormentas de la vida. El apóstol Pablo podía dar ánimo, tenía gozo, tenía esperanza en medio de las tormentas de la vida. Y tú también puedes tener paz, puedes tener gozo y puedes animar a todos los que están a tu alrededor. Quiero decirte, querido hermano, que aquí la misma Biblia dice: el ángel también le dijo a Pablo, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Tú necesitas, como cristiano, y yo necesito pertenecer realmente a Dios, disfrutar de su paz en medio de las tormentas, no solamente para estar bien yo, sino para animar a los que están a mi lado, porque cerca tuyo, en tu trabajo, en tu barrio, en tu entorno, hay mucha gente que no tiene paz. Hay mucha gente que no quiere vivir. Y el Señor dice: yo he entregado a esas personas de tu pueblo, de tu barrio, de tu trabajo, tus alumnos, yo he entregado en tus manos. Aleluya. Gracias, Jesús. Que te quiere